Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la Orden de Valaquia. Hola, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Los saludamos cordialmente a todos nuestros oyentes. Capítulo número 14. En este episodio vamos a hablar sobre el célebre mago Eliphas Levi Sahel. ¿Conoces tú quién es Eliphas Levi? ¿Sabes más o menos de lo que hablamos cuando nos referimos a él? Lo conozco, ubico el nombre, más bien no recuerdo mucho sobre su historia, ya que lo leí hace muchos años. Obviamente recuerdo a Baphomet, pero ya más allá, la verdad es que no me acuerdo. Tú debes tener más datos sobre él. Claro que sí. El Eliphas Levi es muy conocido por el tema del tetragramatón, por el tema de Baphomet y también por el pentagrama y por muchos de sus libros también que escribió a lo largo de su historia, que no solo eran de esoterismo ni de catolicismo, también tenía de política e incluso de arte. Vamos entonces a comenzar con una breve biografía de quién era esta persona, ya que Eliphas Levi fue realmente el seudónimo para el señor Alphonse Luz Constant. Era un influyente mago, escritor, ocultista y teólogo francés del siglo XIX. Él nació el 8 de febrero de 1810 en París, Francia, falleciendo el 31 de mayo de 1875 en la ciudad de París. Su vida sin duda estuvo marcada por una búsqueda constante del conocimiento espiritual y esotérico, que no era tan raro durante esa época, lo que lo llevó naturalmente a convertirse en una figura destacada en el mundo del ocultismo y la magia. Nos preguntamos de dónde viene, cómo era su familia y sus orígenes realmente obedecían a una crianza católica. Por lo tanto, él tuvo muy arraigado el cristianismo durante toda su vida, aunque siempre con otros tintes esotéricos y por decirlo de alguna forma, su curiosidad lo llevó a buscar las respuestas que necesitaba para su búsqueda espiritual. Y es que su historia comienza a través de una pequeña parroquia cercana a su hogar. La familia de Eliphas Levi era de escasos recursos. Esta parroquia organiza una escuela básica para niños pobres y gracias a esto es que él pudo recibir educación. Seguramente al estar inmerso en una escuela católica, lo lleva esto a interesarse en los seminarios, que eran una forma de estudio muy importante para la carrera eclesiástica. Nos vamos rápidamente al año 1825 y ya con 15 años ingresa a su primer seminario, forjando el camino que lo llevaría a convertirse en sacerdote. Como decíamos, desde siempre Eliphas ligado al catolicismo por su familia, que era muy creyente, y él sin duda se interesa en ser sacerdote a través de una búsqueda espiritual que él hacía por aquella época. Pero nada presagiaba todavía que él, a pesar de ser una persona muy católica, muy creyente en ese cristianismo muy recto, tenía otros intereses. Tenía intereses esotéricos sobre la magia y sobre todo desde aquella época ya por la cábala. Este seminario fue impartido por el abad Frère Colonna, quien según algunos escritos fue quien le sugirió que estudiase sobre el esoterismo. Tuvo la suerte de siempre encontrarse con gente que lo apoyaba en este tipo de interés. 1830, él concluye sus estudios de retórica para iniciar el seminario de Issy, en donde durante 2 años estudiaría filosofía y también en aquel año fallece su padre. A principios de la década de 1830, Constant conoció a una pareja de ancianos llamado Ganou, que practicaban la brujería. El anciano de los Ganou se creía profeta y decía ser la reencarnación de Luis XVII, mientras que también creía que su esposa era la reencarnación de María Antonieta. Constant se unió a los Ganou y se convirtió en uno de sus seguidores, profundizando en los misterios de la magia y lo oculto. Tras haber finalizado Issy, este siguiente seminario, esta vez continúa con el estudio de la teología en el seminario de Saint-Sulpice, en el año 1835, y aquí es donde recibe su primera investidura como subdiácono. Él se encargaba de la catequesis para jóvenes muchachas de Saint-Sulpice.
en donde conoce a la señorita Adele Allenbach, a quien debía cuidar y proteger durante su periodo de catequesis, naturalmente. Este pedido fue realizado por la madre de la muchacha. Aquella mujer decía venir de Suiza, en donde en ese entonces era muy complejo seguir su religión católica. Se cuenta en este punto que ya habiéndose convertido en diácono, Eliphaz va de cierta manera enamorándose de Adele el siguiente año, 1836. A punto de ordenarse como miembro del ministerio de la iglesia, decide abandonar su carrera eclesiástica. Se dice, se especula, que por amor a Adele Allenbach, y la otra versión nos habla acerca de una supuesta expulsión que tuvo, producto de las ideas controversiales que mantenía para la iglesia, como sus estudios de magia, cábala y, como no, rituales, y también seguramente por sus ideales políticos. Sea como sea, Levi ya no formaba parte de la iglesia, y aquí es donde su madre, Jean Arnay, se suicida, ya que estaba muy apenada por la salida de su hijo del seminario, ya que depositó todas sus esperanzas en él. De todas formas, no solo su madre ya no estaba en su vida, sino que Adele, su protegida, no le siguió el rastro. Aquí hay que hacer una salvedad y entender que durante ese tiempo Eliphaz ya tenía algunos escritos. Y estos escritos no habían venido bien para las autoridades católicas, en donde él realizaba esos seminarios. Por lo tanto, no se sabe bien el motivo real por el cual fue expulsado de este lugar, si fue por el amorío con Adele o fue realmente por alguno de sus escritos. Entonces es importante mencionar que no se tiene la claridad, por lo tanto no hay que asegurar ninguna de las dos opciones. Con el tiempo, Eliphaz decide ingresar en la Orden de la Trapa, la cual es una orden monástica católica reformada, pero por obra del consejo de sus amigos desistió de esta idea. Como un dato importante te puedo entregar, entre aquellos amigos se encontraba el novelista y dramaturgo Honoré de Balzac. Luego de estos acontecimientos ingresa a la abadía benedictina de Solesmes, la cual estaba muy ligada al canto gregoriano y en donde de igual forma existían una vasta biblioteca, en la cual habían aproximadamente 20.000 volúmenes, lo cual seguramente era su mayor interés. Por este motivo tuvo acceso a seguir aprendiendo sobre gnosticismo y sobre las bases de la iglesia primitiva. También había una literatura variada sobre misticismo. En especial, estudió los textos de Jean-Marie Bouvier, de la Motierillon, una mística francesa considerada también hereje por la Iglesia Católica por sus obras que realmente de malo no tenían nada. Y el dato más importante es que ella imponía un método de amor puro y desinteresado en su oficio católico, ya que ella era una monja, y su postura aplicaba más al amor a Dios de forma desinteresada y feliz que buscando la salvación o la expiación de los pecados. Esto, que era una información bastante liberadora, no les hizo gracia a los dueños de la fe. Así que esa mujer fue encarcelada y enjuiciada. O sea, siempre había existido esta suerte de censura por las autoridades católicas. ¿Recuerdas algún otro caso que haya pasado actualmente o alguno que tú recuerdes de censura en algún momento por parte de la Iglesia Católica? La iglesia todos los días te censura cosas. Hay muchos temas que no se tratan. De hecho, ocultan mucha información. Se sabe, por ejemplo, de, no sé, pues, violaciones, embarazos, cosas así. Obviamente la iglesia todo lo oculta para seguir siendo perfecta ante los ojos de las personas que continúan siguiendo su anticuada forma de existir, de enseñar, por decirlo de alguna forma. Entonces no me parece ilógico que en ese tiempo por cualquier cosa enjuiciaran y mataran a la gente. Exactamente, siempre la doctrina católica ha estado inmersa en escándalos.
no solo por parte de las atrocidades que hicieron, de matar a algunas personas, censurar a otras, encarcelar a muchas y de esconder información también relevante acerca de la espiritualidad de muchas bibliotecas que quizás, si hoy en día esos documentos estuvieran presentes, tendríamos acceso a innumerables saberes que lastimosamente se perdieron por obra de los dueños de la fe. 4 años habían transcurrido y Alphonse publica su primera obra esotérica, La Rosée de Mai, o La Rosa de Mayo, en español. A sus superiores no le gustó su obra y por diferencias de opiniones nuevamente Eliphas se retiró de la abadía. Pero necesitaba continuar con sus ideas y esta vez decidió no bajar los brazos e ir en busca de alguna ayuda. Para eso se comunicó con el obispo de París de aquel entonces y le ayudó a volver a trabajar. Pero esta vez como inspector en el colegio de Juilly. Aquí recibió no muy buen trato por parte de sus superiores y también por sus compañeros. Y Alphonse, a modo de rebeldía y de cierta forma para alzar su voz de estos abusos, escribió la obra llamada La Biblia de la Libertad, en el año 1841. Obra que de muchas formas intentó ser censurada inmediatamente al salir a distribución. El número que salió a distribución es un número indeterminado, pero realmente un número no menor. Y muchos de esos tomos fueron puestos en Versalles, pero otros ya habían sido vendidos. Lévy fue detenido con la condena de 8 meses de prisión y una multa de dinero por esta obra. Aquí también, en prisión, se encontró con sus amigos Esquiros y el abad Lamennais, también víctimas de la censura. Se emplearon todos los medios para hacerle morir de pena y de miseria por parte de sus detractores. ¿De qué forma? Por ejemplo, se interceptaban sus cartas para desviar su sentido. Se le acusó de ser un vendido a la policía y por otro lado debió soportar la aversión de otros detenidos. Entonces va y busca el consuelo en la lectura, leyendo por primera vez los escritos de Emmanuel Swedenborg. Pero sus amigos del exterior no lo habían olvidado y de la manera en cual encontraron que lo podían ayudar fue a través de una amiga en común para de cierta forma poder aliviar un poco su vida en prisión, haciéndole llevar una comida más variada cada tanto tiempo. Recordemos que la comida de la prisión de aquellos años era seguramente una hogaza de pan un poco dura y algo de agua. Al salir de la cárcel, en abril de 1842, obtuvo un encargo de pinturas murales para la iglesia de Choisy, gracias al limosnero de Saint-Pélagie. En 1843, mientras vivía en el presbiterio de Choisy, empezó a escribir La Mère de Dieu. Su conducta era tan ejemplar que el Monseñor Affé decidió recomendarlo al Monseñor Olivier, obispo de Évreux. Este obispo estaba dispuesto a acoger al abad a condición de que cambiara su nombre por el de su madre, para así evitar todo escándalo relacionado con el asunto de la Biblia de la Libertad, que realmente era un tema que se conocía por toda la población cercana de Francia en esa época. Eliphas por este entonces ya era bastante famoso, ya era bastante célebre por sus escritos. Seguramente no por sus escritos esotéricos, pero sí porque tenían relaciones políticas. Eliphas entonces toma el nombre de Abbé Bécourt y va a Évreux en 1843, realizando un excelente trabajo, pero generando algunas envidias por parte de otros clérigos. Por esos años, intentando un poco disimular su pasado que le impedía conseguir buenos trabajos, se le da por muerto, pero rápidamente es desmentido por los medios y se descubre su paradero actual, para lo cual decide mejor irse de Évreux, ya que el obispo no podía ayudarlo frente a esta infortunada situación. Él seguía escribiendo, entre tantas cosas que le iban sucediendo, entre cambios de domicilio, cambios de trabajo y la poca economía que podía sostener. Publica entonces en 1844 La Mère de Dieu, y aquí realizó algunos trabajos ocasionales por ahí, retomando también contacto con sus amistades.
fue generando algunos lazos y fue inmiscuyéndose en ciertos círculos más importantes de la sociedad francesa. Ya para 1845 escribe otra de sus obras, y esta es la primera de tinte completamente esotérico, llamado El libro de las lágrimas. Aquí, por su gran calidad de ilustraciones, es contratado por el mundo artístico, trabajando incluso con el señor Dumas para las ilustraciones del Conde de Montecristo, también como reportero. Incluso hizo algunas canciones. Mientras tanto continuaba relacionándose con el mundo artístico, lo cual lo llevó a tener más influencia y amistades relacionadas, convirtiéndole en un personaje aún más conocido, tanto en el ámbito artístico como en el esotérico, ciertamente. Por esa época, él recibía constantemente por parte de la señorita Adèle Allenbach, la cual se había convertido en actriz, noticias y visitas también a menudo, ya que según se conoce, ella le tenía una gran admiración por haberla cuidado en su etapa más noble. En los años 1848 retomó su trabajo siendo escritor de artículos para la prensa francesa, viviendo un tiempo en la ciudad de Chantilly, y viajaba frecuentemente y emprendía en diversas labores. Recordemos que trabajaba tanto como ilustrador, como músico, escribiendo notas para la prensa y evidentemente como un asesor esotérico también. Continúa sus estudios de la cábala de Nudata de Rosenroth y escritos de Saint-Martin y de Fabre de Olivet, entre otros también. La cábala por él fue muy estudiada y ciertamente está muy influenciado por toda la simbología de la cábala. Él decía, entre otras cosas, que todas las religiones venían primeramente de la cábala. Viajaba frecuentemente a Juvisy-le-Roi, en donde había encontrado en 1843 a la señorita Eugène Geneviève, quien era la suplente en la institución de Chandieu. Entre las internas de la institución estaba la joven Marie Noémie Cadiot, que se había hecho amiga de Eugène cuando ambas jóvenes salían los domingos. Constance solía acompañarlas y los tres disfrutaban de buenos momentos. Así fue como Eugène Geneviève fue la esposa de Eliphas. Esperaban un hijo, el cual se llamó Xavier Rengy Alphonse Geneviève, que nació el día 29 de septiembre de 1846. Años más tarde, fue la misma Marie Noémie Cadiot, quien, enamorada del señor Alphonse, revela a toda la gente que han mantenido una especie de amorío oculto. Por aquel entonces, la señorita Noémie era menor de edad. Al enterarse de esto, el padre de la chica los obliga a casarse, teniendo una ceremonia bastante carente ya que nadie los apoyó, sino que fue obligado lo que esto sucedió. Más adelante, nuevamente por temas de censura, esta vez política, Alphonse es aprisionado durante 6 meses y tuvo una hija con su esposa, pero esta hija muere en sus primeros años. Existieron realmente bastantes líos al respecto entre él y su esposa, pero vamos a dejar ese tema de lado para ir viendo un poco más en la biografía del señor Eliphas Lévy. Así es como nos vamos al año 1850, en el cual comienza a gestarse su obra célebre Dogma y Ritual de Alta Magia. ¿Recuerdas haber leído aquel escrito? Lo leí alguna vez, hace muchos años. Realmente no me acuerdo mucho de qué trata. Sí, me acuerdo que salía, creo, Baphomet en este libro, que es una de las creaciones más importantes y que todavía se sigue utilizando a modo de ilustración, peluches, y hay un sinfín de cosas que se venden de Baphomet. No así, no sé si se utilizará para algún ritual o algo así. Hay cosas bastante raras que salían en ese libro. Así que quizás en esos años era útil, ahora no lo sé. Cuando te refieres a cosas raras, ¿de cuáles no estás hablando? Ingredientes, Ingredientes. pociones. Ah, ya tú decías los ingredientes para como los hechizos, los rituales que mencionáis. Exacto. Exactamente, sí, porque por ejemplo te pide de repente pelos, no sé, pelos de lobo o
o cuero de un cuervo, ponte tú. Entonces eran como cosas súper raras que ya... Claro, son como las típicas cosas que aparecen en libros antiguos que ahora en la actualidad es bastante complejo encontrar. No sé con qué se podrá reemplazar, por ejemplo, el pelo del lobo. Exactamente. Siendo que siempre, según se puede utilizar algún agente que lo vaya sustituyendo, pero realmente perdería la magia que nos está indicando el señor Eliphas Levi y aquella nostalgia por aquella magia mucho más pasada Es que que la de hoy. sería como un experimento, es como un libro de recetas de cocina. Exactamente. Imagínate el conseguir cada elemento realmente del que nos estaba hablando sin sustituir ninguno. Sería esto una travesía, tanto por el mundo como para también conseguirlos, porque algunos se hacían ahora en específica, por ejemplo, cortar una rama de tal árbol en el amanecer, o que haya tenido contacto con el agua durante tantos meses, y así, cosas que se dejaban macerando también. Entonces, había sin duda bastante eh, tiempo que se invertía a la magia más antigua. Ahora, hoy en día es todo más instantáneo. Puedes comprar ciertas cosas casi preparadas y solo darle tu intención. Pero como cada cosa se va modernizando, ciertamente las formas de realizarse. Luego de que se empiece a gestar esta obra del dogma y ritual de alta magia, y aquí es donde la mayoría de nosotros lo hemos conocido al señor Eliphas Levi, eran tiempos bastante auspiciosos para él, ya que se había levantado la restricción de escribir sobre esoterismo por parte de la ley francesa. A finales también de aquel año, se encontró con el abad Millet, fundador y director de la librería eclesiástica, una de las más reconocidas. Este le encargó una obra, una especie de diccionario de temas filosóficos y místicos cristianos. Aquel texto fue muy bien recibido y reconocido por la calidad de la información que contenía, por el tipo de ilustración que realizó también el señor Alphonse. También conocido a Johann Wronski, del cual estaba muy interesado en su pensamiento matemático, mesiánico napoleónico, y además muy determinante en su profundización del estudio de la cábala, que sería más tarde su área de especialidad. Muchas personas que de repente se complican un poco estudiando al señor Eliphas Levi, y es porque tiene mucho contenido de cábala y muchos términos de cábala. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho la cábala, no porque no confíe en su utilidad, sino porque más bien no es algo con lo cual sienta alguna conexión. Por lo tanto, ahí yo como que me perdía un poquito con lo que era Eliphas Levi, porque perdía interés al tener tanta referencia de la cábala. En conjunto con sus trabajos de dogma ritual de alta magia, toma el seudónimo de Eliphas Levi o Eliphas Levi Saed, el cual sería una traducción en hebreo de Alphonse Louis Constant. Por otra parte, su esposa, de aquel entonces, lo abandona, y Eliphas prefiere concentrarse únicamente en sus escritos. No se quiso complicar mucho. Seguimos avanzando en esta biografía del señor Eliphas Levi, y nos vamos al año 1852, cuando conoce a otros importantes personajes e ingresa a formar parte de la logia Rosa del Perfecto Silencio del Gran Oriente de Francia, en la cual no fue cualquier miembro, sino que ascendió al tercer grado de maestro, posteriormente en el año 1861. También estaba ligado a la Orden Rosacruz, aquí, inspirado por una amiga quien era un alto grado masónico. Él intentó una serie de invocaciones. En el transcurso de las mismas, el fantasma del señor Apolonio de Tiana se le apareció. Eso es lo que él cuenta. Indicándole el lugar de Londres donde podrá encontrar su Nictemeron. ¿Qué sería esto? Bueno, esto está en los libros de Eliphas Levi, para que lo puedan buscar también. Que en otras palabras, y en la obra misma de Apolonio de Triana, él describe como un camino de 12 pasos para lograr el desarrollo espiritual. También está descrito de forma mucho más ambigua como luz en la oscuridad. Pero ciertamente es una especie de camino filosófico a través de diversas enseñanzas. A eso se refería el señor Apolonio de Tiana con el Nictemeron. Con todo esto que venía pasando, Eliphas Levi sigue
contrario a las experiencias de magia. Cuando más tarde él empieza a tener discípulos, les hizo prometer que no intentarían jamás hacer este tipo de invocaciones o este tipo de experiencias más cercanas con rituales de magia invocativa o evocativa, sino que se ocuparían más de la parte especulativa de la filosofía oculta. Esto Eliphas lo mantuvo durante toda su vida, esta noción. En 1854 él vuelve a Francia y termina su obra magna, de la cual ya estamos hablando, que es el Dogma y Ritual de Alta Magia, el cual recomendamos encarecidamente que lo puedan leer. Actualmente lo venden en todos lados, hasta en las librerías más conocidas al menos de Chile, y también en internet lo pueden encontrar en un sinfín de idiomas de manera gratuita. Pero se encuentra viviendo modestamente. Comienza también a escribir otros artículos como canciones, y por aquellos enredos, lamentablemente nuevamente vuelve a la cárcel por referirse a Napoleón III de forma poco clara y realmente es malinterpretado. Esa podría ser una buena definición para esto. Aquí se menciona un hecho importante de un sueño premonitorio que tuvo el señor Eliphas sobre la muerte del arzobispo de París por un sacerdote proscrito. Mientras tanto ya se había publicado su primera gran obra esotérica llamada Historia de la Magia, que vio la luz en el año 1860, y pronto se editaría su análisis de los símbolos pitagóricos, el Talmud y los textos de los evangelios apócrifos en fábulas y símbolos. 10 años después se hizo miembro también de la Sociedad Rosacruciana in Anglia, alcanzando el grado de Mago Supremo en el año 1878. O sea, en la orden que ingresaba el señor Eliphas Levi era considerado al par de pocos años un grado maestro, cosa que no es para nada sencilla para todo aquel que tenga alguna experiencia en alguna sociedad secreta o discreta ligadas a la masonería. Esto generalmente requiere mucho tiempo y muchos años, y sabemos que los que ascienden de forma más rápida es porque realmente tienen una contribución bastante importante, algo nuevo que decirnos al respecto. El por entonces secretario de la orden sería uno de los fundadores de la Golden Dawn, que incorporaría algunas de las enseñanzas publicadas por Eliphas Levi, algo que también heredarían otras órdenes y sociedades como la célebre Teosofía. En 1867 publicó la obra La llave de los grandes misterios, para concluir su trilogía esotérica sumándole a la llave de los misterios y el dogma ritual de alta magia. El maestro trabajó mucho iniciando en las ciencias ocultas a eruditos pertenecientes a las más importante aristocracia, e incluso al obispo de Brux, Monseñor de Bucú, a quien dio lecciones de cábala. Gracias al dinero percibido como remuneración de estas lecciones, vivió ese tiempo con una relativa comodidad material, enriqueciendo sin cesar su biblioteca, que era uno de los mayores intereses que él tenía. Con el conde Alexandre Branicsy, quien era un hermetista, consiguió algunas experiencias convincentes de la gran obra y en un laboratorio instalado en el castillo de Belgrad. Se nutría de las personas que las cuales conocía, aprendía bastante sobre ellos, y eso fue lo que también lo catapultó a ser uno de los grandes esoteristas de aquella época. Todo mundo quería conocer al señor Eliphas Levi, artistas, magos, esoteristas, políticos importantes, y gente de influencia y de dinero seguramente que tenía la oportunidad de poder aprender de parte del señor Eliphas, que por aquellos años ofrecía el trabajo de enseñarte sobre esoterismo a cambio de una remuneración económica. Por estos años Eliphas experimentó su mayor reconocimiento y era mayormente el maestro de variados personajes, pero ya habiendo dejado su participación en la francmasonería hace algunos años atrás, por diferencias en las cuales ya le incomodaba estar en esos lugares. A menudo frecuentaba de incógnito las reuniones espiritistas para documentarse. Pierre Christian, autor de la extraña novela Léon Rouge de Stoulier,
fue vecino y amigo de Elifas y aprovechó sus conversaciones y sus lecciones benévolas. En 1863 había muerto Luis Lucas, quien era un químico iniciado en los secretos de Hermes Trismegisto, discípulo del señor Wronski y amigo de Elifas. Sus escritos contienen la primera síntesis científica que combina ciencia oculta y ciencias experimentales. Fue el inventor de un aparato capaz de medir el equilibrio del magnetismo vital, que bautizó con el nombre de biómetro, del cual ya hablamos en el capítulo de las energías de la aura humana. Elifas escribió una multitud de ensayos e ideas variadas sobre muchos temas, no solo sobre el tema esotérico, tanto de arte, ciencia, política, esoterismo y principalmente sobre la cábala, que era lo que con mayor énfasis solía escribir. En verano de 1865, Larousse le pidió escribir algunos artículos de cábala para su gran diccionario. Al mismo tiempo, trabajaba en una magnífica obra, aunque de un valor histórico discutible: el Libro de los Esplendores, que trata principalmente de la cábala del Zohar y que no se publicaría hasta haber fallecido. Levi entiende, por ejemplo, que bajo todas las religiones, como dije, existen ciertos principios esotéricos comunes. Precisamente a su desarrollo teórico del tarot se le deben varias de las ideas que lo posicionan hoy. Sería el primero en establecer un paralelismo entre sus 22 arcanos mayores y los 22 letras del alfabeto hebreo, por ejemplo. Además, influirá de forma determinante en la estética que después desarrollaría White para las ilustraciones de su tarot. La simbología de sus ilustraciones aún permanece. En su dogma y ritual de alta magia retrata a Baphomet, como tú me comentaste, imagen muy célebre, conocida por muchas personas. El macho cabrío con el pentagrama en la frente, símbolo de la luz. Pues la punta está hacia arriba, ¿cierto? Sabemos que lo que se nos dice es que cuando el pentagrama está hacia arriba es el símbolo de la luz, y cuando está al revés, ¿qué es lo que significaría según tu percepción? Debería ser lo opuesto. Oscuridad, ocultismo y todas esas cosas negativas. ¿Cuál sería el uso, por ejemplo, que le podríamos dar a un pentagrama invertido? Rituales quizás de magia más oscura, para hacer males. Claro, por ejemplo, puede ser en el luciferismo o en el satanismo directamente. Exacto. En cultos a dioses como Dionisios, como Moloch, y como un sinfín de dioses que realmente, y según lo que se conoce, son adorados por ciertas logias masónicas que hacen cosas bastante oscuras, elite del mundo. Eso es lo que nosotros conocemos y lo que hemos visto también por algunos como documentales filtrados ahí, que se ven que hay pentagramas con fuego, con sangre, con algunos elementos. Claro. También típico que se encuentra, por ejemplo, el pentagrama en algunas como casonas abandonadas, la gente lo dibuja también. Claro, pero mucha gente lo dibuja por, no sé, por moda o qué sé yo. Pero realmente cuando tú lo utilizas para algo negativo es distinto la energía que se le entrega. No es lo mismo un graffiti de un pentagrama invertido en la calle por X persona a un pentagrama invertido en la playa para realizar un ritual con fuego y con sacrificios y cosas así. Exactamente, son símbolos de alta magia, de alto poder. Por lo tanto, el utilizarlo de una forma en la cual lo activas, lo estás llenando de energía, y esta energía puede concluir incluso en un portal. Entonces, no es un juego este tema de la simbología, como de repente la gente lo anda trayendo como un mero adorno, como un mero dije. No Claro, debería utilizarse de esa forma. Y como te decía ahora, por ejemplo, la imagen de Baphomet sale en todos lados. O sea, hay muchas marcas de ropa gótica, dark, que lo usan y lo venden como peluche. O sea, es como algo más cute ahora. Entonces muchas personas quizás ni siquiera saben lo que significa o por qué existe. Y lo utilizan por moda, como muchas cosas que no deberían usar. Exactamente. También en esta imagen de Baphomet, él mantiene el símbolo del ocultismo en ambas manos, la luna de Chesed y Geura.
al igual que muestra un brazo femenino y otro masculino simbolizando la unidad del ser. Porta una antorcha de la inteligencia resplandeciendo entre sus cuernos, que es la luz mágica del equilibrio universal, y en lugar de un órgano generador presenta un caduceo, símbolo de la vida eterna, el cual está embebido de los 4 elementos. Por otra parte, Levi será el primero en crear 2 versiones del pentagrama, una que contempla a Adán y Eva y el nombre de Yeshua y el hombre microscópico, y otra con 2 puntas hacia arriba y el Baphomet inscrito en ella, asociado a los nombres de Samael, Lilith y Leviatán. Es la primera vez que se veía el bien y el mal asociados en el pentagrama. Antiguamente se utilizaba el pentagrama como tal, sin tanta escritura ni sin tanto referencia a personajes como tal. También existe una relación importante en lo que a Baphomet respecta. Este ídolo, presentado mayormente por los templarios, de ahí viene como el origen, el primer origen, fue de cierta forma ilustrado y reformulado por el señor Eliphas Levi, no fue creado por él. Aquí hay que hacer esa salvedad para que la gente entienda que no fue creado por el señor Eliphas Levi, sino que fue reformulado y reinterpretado también, que es lo más importante. De ahí que se le da cierta autoría a todo lo que su imagen conlleva. Es que claro, pero es creado a lo que uno conoce actualmente. Entonces igualmente fue una creación. Aunque lo haya reinterpretado, porque todos nos quedamos con ese Baphomet. No, y aparte porque le da un montón de símbolos adicionales y un montón de, por decirlo de alguna manera, energía adicional al símbolo. Si el símbolo ya era poderoso en su prototipo, en su base, con el modelo de Eliphas Levi se multiplicó ese poder, esa energía que podía entregarte este símbolo. Pero ciertamente Eliphas dio su interpretación acerca de la figura ya existente, eso hay que dejarlo claro. Con respecto a esto y dejando de lado aquella especulación más alternativa de información, yéndonos a algo más concreto, podemos ver la declaración del señor Fulcanelli, en la cual sintetiza la descripción con estas palabras. Él le llamaba el Baphometo, y él decía que es la imagen sintética en la que los iniciados del temple, o sea, de las órdenes templarias, habían agrupado todos los elementos de la alta ciencia y de la tradición esotérica, de la cábala, aunque sin añadir más sobre su posible apariencia o utilización posterior, ya que Fulcanelli estaba inmerso en otras cosas, más ligadas a la ciencia. Más tarde también se alude al significado alquímico de lo que él llama el verdadero Baphomet, un emblema completo de las tradiciones secretas de la orden y un paradigma esotérico, el cual es constituido por un triángulo isósceles invertido, en símbolo del agua, dentro del cual en el centro se inscribirá otro con el vértice hacia arriba, simbolizando el fuego, contenido en el agua. En la base del triángulo invertido se apoyaría un signo semejante a una letra H, pero con un amplio vástago central, en el cual se sitúa un triángulo, símbolo de el espíritu universal, al menos eso dicen, o el espíritu creador, Dios. En el interior del gran triángulo, a los lados del pequeño triángulo inferior, se encontraría un círculo solar y un creciente lunar, que el señor Eliphas también lo utilizó, pero en las manos. Y finalmente soldada a la base del triángulo interior la cruz, rematando un nuevo círculo que completaría el símbolo del azufre, o el principio activo asociado al mercurio alquímico, que sería un agente pasivo y disolvente de todos los metales. Por eso que era tan importante el mercurio. Se suponía que era la antesala a conseguir el santo grial o el oro, la transmutación de los metales en oro. Siempre está el mercurio presente, y el mercurio también hace referencia a lo que está hecho el ser humano. Entonces se suponía que era tanto la parte química como la parte esotérica de la alquimia que se buscaba, esa unidad de ambas cosas. En la cima del triángulo invertido, unos trazos horizontales señalarían la expresión de la radiación de la materia a través del Sol. El año 1834 fue muy doloroso y una bronquitis bastante grave, sofocamientos y una fiebre persistente casi no le daban reposo al señor Eliphas. Sus piernas se hincharon poco a poco y una especie de elefantiasis se declaró pronto. Ya para enero de 1875 el maestro acabó su último manuscrito, el Catecismo de la Paz. Falleció el 31 de mayo de 1875 en el número 155 de la Rue de Chevreuil, a la edad de 65 años. El cuerpo de este mago fue enterrado en el cementerio de Ivry,
y una simple cruz de madera marcaría la ubicación de su tumba. En 1881, por motivos que se desconocen, su cuerpo fue exhumado y sus restos trasladados a una fosa común. ¿Por qué será que el señor Eliphas Levi es tan reconocido? ¿Será netamente por sus ilustraciones de Baphomet, del pentagrama, del tetragramatón, o será por sus escritos? Yo realmente pienso que los escritos de Eliphas Levi no te dicen algo diferente a lo que te dice el Zohar o lo que te dice algún libro de cábala más antiguo. No te está revelando nueva información, entonces a veces lo dudo. Tal vez tantas referencias al señor Eliphas Levi, lo que él pudo juntar, sus libros eran como un compendio de información de muchos sitios, no solo de la cábala, por lo tanto era difícil el poder llevarte con tanta información de distintos lados. Él fue como un nexo en la unidad del esoterismo. ¿Qué piensas tú que lo puede haber llevado o catapultado a ser tan célebre al señor Eliphas Levi? Yo creo que el hecho, por ejemplo, de rebelarse contra lo que él siempre quiso ser, también es algo importante. Y obviamente reescribir tradiciones para el nuevo público, porque finalmente la gente evoluciona, siempre hay gente nueva que le interesa leer libros, entonces como que él acercó el conocimiento a las masas, y obviamente por Baphomet todo el mundo lo conoce. Exactamente, antiguamente la información esotérica era bastante de círculo, sobre todo de la gente de más alta alcurnia, pero para el común de las personas de pie, esa información no estaba tan distribuida. Como Eliphas Levi pertenecía a esta como izquierda más política y se engalanó con distintos personajes también ligados a este movimiento político como artistas y como otros políticos que obedecían de cierta forma a una como forma más libertaria de los regímenes que había en esos tiempos en Francia, que eran bastante opresores. Entonces seguramente también ganó fama ahí y fue reconocido como un personaje también en esa arista política. Ahora, por ejemplo, también hay otras versiones de lo que significa este Baphomet, que están presentes en algunos otros escritos, ya que dicen que el Baphomet fue un recurso también para interpretar todo su conocimiento en diversas ramas del estudio ocultista, tal como estábamos hablando ahora. Juntó todo este conocimiento en una sola obra. Frente tiene un pentagrama hacia arriba simbolizando la luz. Las manos tienen una luna blanca y negra, un acuerdo entre lo masculino y lo femenino, y justicia y misericordia según la cábala. Tenía una antorcha en la cabeza y la cábala decía que era el equilibrio total o el conocimiento, la inteligencia resplandeciente. La persona se llena de luz al tener esta antorcha en la cabeza, o sea, su conciencia. Pero ¿por qué tenía, por ejemplo, esta apariencia de cabra? Esto era la interpretación del pecado, el horror del pecado que tienen las personas, y él hacía mucho énfasis en que este pecado era de quien lo cometía, ya que otros sufrían por eso para llevar en su conciencia el daño. Él lo interpretaba de esta forma. Decía también fervientemente que el sufrimiento no está en el alma de las personas, sino que estaba en el aspecto físico, y es ahí donde él lo quiso interpretar. Por eso esta cabeza de macho cabrío. El caduceo sin duda siempre ha estado en la alquimia ligado a la vida eterna. El vientre cubierto de escamas que representa el agua y plumas tiene volátil y la impermanencia de las cosas. Círculo está presente también, y ese círculo da el ambiente o atmósfera que se debe experimentar. Por eso el caduceo debe subir y armarse junto a la conciencia. La humanidad estaba representada por los senos que tenía este Baphomet. Los brazos estaba la figura de las ciencias ocultas, lo andrógino, lo masculino y lo femenino, que sería la gran unión del ser humano como tal. En la cábala de Méndez nosotros es cuando primeramente encontramos esta ilustración de Baphomet, la cual estaba ligada al dios Chivo, Amón, que se apareaba con mujeres, y que de ahí también, según los egipcios, lo identificaban como un macho cabrío. No por su maldad, sin duda, sino por su virilidad. Y es que representa, y por ello era reconocido y adorado también en el antiguo Egipto. O sea, lo conozco por el Antiguo Egipto, no por la Cábala de Méndez. Por el antiguo Egipto. Exactamente. Siempre estudié los dioses egipcios. ¿Siempre? Sí. ¿Por qué te llamaba tanto la atención? No lo sé. Es algo que tengo ahí pendiente. Pero siento conexión con
los egipcios. Y por ejemplo, en algún trabajo terapéutico, meditativo o de conciencia alguna vez lograste identificar de a dónde venía todo ese como interés por lo egipcio. No, es algo que todavía estoy descubriendo, pero por ejemplo desde muy chica, en vez de, no sé, jugar, prefería leer cosas sobre los dioses egipcios. Siento como bastante conexión quizás con Isis, con Bastet, quizás por algo que viene, no sé, de algún lugar. Es algo que estamos en búsqueda todavía. Pero claro, ahí se puede ir vislumbrando de dónde puede provenir Baphomet. Interesante, ¿ah? Yo me acuerdo de una ilustración también de un artista que aparece un macho cabrío, en el cual quiso identificar al señor Amón y sale como en una especie como de ritual pagano en el cual hay unas mujeres que están desnudas danzando alrededor, que no me acuerdo de quién será la obra. Pero muy interesante también que habían artistas que también estaban interesados en ilustrar lo que era el dios Amón. Entonces, por ejemplo, en el libro Dogma y Ritual de Alta Magia te explica varias cosas. Te explica, por ejemplo, te habla sobre la piedra filosofal, sobre el tetragramatón, sobre el pentagrama, sobre la magia negra, sobre la nigromancia, la astrología, el tarot. Y en ellas menciona algunos personajes, por ejemplo, a Hermes Trismegisto o a Zoroastro. También te habla sobre Caín y Abel y muchas otras referencias también que te da. Sobre los rituales hay algo sencillo, que era usar el pentagrama para ver, por ejemplo, a los espíritus durante los sueños y nutrirte de toda la información que podías revelar. Eso es algo que te dice el señor Eliphas Levi en su libro. Para eso se utilizaba. O para ser utilizado por una embarazada para que sus hijos tengan buena semblante al nacer. Realmente esto lo explica en que, por ejemplo, antiguamente, si había una mujer de la realeza, se utilizaba este símbolo del pentagrama para que sus hijos, por ejemplo, fueran rubios, fueran de ojos azules o se parecieran a algún príncipe, para que pudiera parecer que era de buena familia. También te explica sobre números mágicos, lo cual se conoce hoy día como la numerología, por ejemplo. Por ejemplo, el número 7, el septenario. El número 7 representaría el poder mágico en toda su fuerza. Es el espíritu ayudado de todas las potencias elementales, o es el alma servida por la naturaleza. En otras palabras y mucho más esotérico sería el Sactum Regnum, de que se ha hablado en la clavícula de Salomón, por ejemplo, y que es representado en el tarot por un guerrero coronado, que lleva un triángulo sobre su coraza, y de pie sobre un cubo, al cual hay unidas dos esfinges, una blanca y la otra negra, que van en sentido contrario y vuelven la cabeza mirándose entre sí. La virtud del septenario es absoluta para la magia, porque el número es decisivo en todas las cosas. Así todas las religiones le han consagrado en sus ritos a este número. Por ejemplo, el séptimo año para los judíos era jubilario. El séptimo día está consagrado al reposo y la oración. En el catolicismo tiene 7 sacramentos también. Los 7 colores del prisma, las 7 notas de la música, corresponden a los 7 planetas también de los antiguos. Es decir, a las 7 cuerdas de la lira humana, que era un instrumento que se utilizaba por los antiguos porque también decía que tenía conexión espiritual con los dioses. También decía que confeccionar talismanes del Sol y la Luna, o a Saturno, es agregar magnéticamente la voluntad a estos signos que corresponden a los principales poderes del alma. Recordemos que por aquella época había muchos talismanes que tenían el Sol y la Luna y a Saturno. Lo de Saturno sí que se ha perdido mucho en los talismanes actualmente. Los metales, los animales, los planetas y los perfumes análogos son en estos nuestros ayudantes. Desde ahí que ya se utilizaban estos suerte de ayuda para lo que eran los rituales en los que te explica Eliphas Levi con mayor detalle en su libro Dogma y Ritual de Alta Magia. Los 7 animales mágicos, continuamos con el número 7, son entre las aves correspondientes al mundo divino, que serían el cisne, la alondra, el vampiro, llamado también el murciélago, la paloma, la cigüeña, el águila y la abubila. Entre los peces, por ejemplo, corresponden al mundo espiritual o científico, la foca, el olerus, lucio, timalus, muyol, delfín y la sepia. Y entre algunos cuadrúpedos corresponden al mundo natural, son el león, el gato, el lobo, el macho cabrío, el mono, el ciervo y el topo. La sangre, la grasa, el hígado y la piel de estos animales sirven para los ritos mágicos. Por eso que estos animales eran utilizados, porque supuestamente pertenecían al mundo espiritual de los cuadrúpedos.
los 7 animales importantes que se utilizan en la magia. No se utilizaba cualquiera, para que nosotros vayamos entendiendo un poco. También en el libro hay unos puntos que nos hablan de cierta forma de un modo más dogmático de explicar la reencarnación mirándolo desde un punto de vista más cristiano. Por ejemplo, él decía que cuando un hombre ha vivido bien, de forma recta, de forma noble, el cadáver astral se evapora como una nube de incienso, subiendo hacia las regiones superiores. Pero si el hombre ha vivido en el crimen, su cadáver astral le retiene prisionero. Busca todavía los objetos de sus prisiones y quiere reanudar la vida atormentado. ¿Qué cosa es un diablo? Y a la primera pregunta, la ciencia se calla, la filosofía niega, al azar. Y solo la religión responde afirmativamente. Esto lo escribía el señor Eliphas Levi de manera literal. A la segunda, la religión dice que es el demonio, es el ángel caído. La filosofía oculta, acepta y explica esta definición. ¿Qué sería? El diablo en magia negra es el gran agente mágico empleado para el mal por una voluntad perversa. Simplemente nos habla de que es una energía neutra, pero que está encapsulada en una creencia más que en algo material o esotérico como tal. Ahora vamos a ver los últimos puntos sobre este libro, que es el único que nosotros vamos a abordar del señor Eliphas Levi, indicándoles que pueden encontrar todos sus libros de forma gratuita en internet o en algunas bibliotecas, incluso si no quieren gastar dinero y los quieren tener impreso, y evidentemente los puedes comprar. Yo es una lectura que recomiendo mucho para cualquier persona que se quiera culturizar un poco acerca del esoterismo clásico. Hay una protección que Eliphas nos cuenta que es para impedir a los lobos que entren en el terreno en el que están las ovejas. ¿Y sabes para qué también se utilizaba en alguna época? Para los hombres lobo, en el cual hablamos en el capítulo pasado. Él decía que tenías que colocarte frente al sol naciente y pronuncia 5 veces lo que sigue. Decía que si quieres lo puedes pronunciar una sola vez y durante 5 días seguidos. Esa sería como la fórmula que tenías que hacer. Y las palabras serían: ven, animal lanudo, es el cordero de la humildad. Yo te protejo, Ave María, es el cordero redentor, que ayunó 40 días sin revelación, sin haber tomado un alimento del enemigo. Fue tentado en verdad. Sigue derecho, animal pardo, carnívoro traicionero. Id a buscar a nuestra presa. Lobos, lobas y lobeznos, no tenéis que venir aquí por carne. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y del bienaventurado Santo Siervo, también Padre retro Satán. Así que con ese sencillo ritual, el cual se utilizaba no solo para espantar a los lobos, y en el cual hay un sinfín de fórmulas mágicas también para cosas como esa índole. Nosotros tenemos el dogma y ritual de alta magia. Son pocas las cosas que podríamos hacer actualmente, porque aparte que en ese libro él explica, por ejemplo, en varias páginas lo que es la preparación para hacer todos estos rituales. Claro, igualmente en el ritual, por ejemplo, que tú leíste es un mix de ritual y de oración. Claro, claro. Porque sale la Santísima Trinidad, entonces, claro, él mezclaba su mundo eclesiástico con su mundo ritualístico. Exactamente, nunca dejó de lado esa parcialidad del cristianismo, pero él siempre lo llevó a su modo, mucho más esotérico y quizás siempre buscando la verdad de la interpretación cristiana acerca del modelo de Jesucristo y de todas las cosas que lo sumían también en este vórtice de energía crística. Estas palabras no van a tener ningún efecto si nosotros no hemos tenido la preparación, el anillo, los símbolos y los poderes de la cábala que explicaba Eliphas Levi. Entonces es bastante difícil seguir estas cosas. Él nos explicaba que tenías que ser un adepto, vivir casi de una manera muy solitaria. Tenías que vivir en la naturaleza. O sea, si estabas en una ciudad, seguramente no te iba a servir esto porque necesitabas obtener gran tranquilidad, energía limpia y poder estar de cierta manera mucho más tranquilo a nivel emocional y mental, no estar ocupado trabajando, encargándote de una familia, de problemas de la sociedad actual, sino que tenías que dedicarte únicamente a la magia. Pero hoy en día muy difícil es realmente de replicar. O sea, yo creo que actualmente eso es imposible. O sea, tendrías que vivir casi en la punta de un cerro, sin internet, sin celular, sin nada. O sea, ni siquiera podrías tener tus animales porque ya te estarías preocupando por algo. Entonces llevar una vida tan
light, tan relajada, tan despreocupada en estos tiempos me parece un poco imposible. Quizás por eso actualmente hay mucho simplismo en los rituales, como que todo es rápido, todo es inmediato, por lo mismo, porque las cosas evolucionan. Quizás en esa época, obviamente, estamos hablando después de la Revolución Francesa, el ritmo de vida era distinto, o sea, quizás él se pudo desligar de cierta forma de su familia, de todo, y quizás por eso lo pudo hacer, pero actualmente es un poquito complejo. Y considerar que ni el mismo Eliphas Levi llevaba ese modo de vida. Él llevaba un modo de vida de una persona de ciudad, moderna, y que simplemente hacía clases de esoterismo, escribía sus libros, pero él propone esta idea, seguramente porque él explica que los grandes sabios, como por ejemplo el señor Apolonio, por ejemplo, él explica que tiene que ser como ese tipo de modelo de personas que, claro, vivía en la antigüedad y los lugares ingentes estaban a la vuelta de la esquina, o sea, era llegar e ir una vida de una población tan grande. O sea, quizás a eso él se refería como referencia a estas personas. Haciendo énfasis en el punto que tú mencionas, en el del simplismo de la energía, es cierto. Por eso mismo, la magia es simple de hoy en día ha perdido efectividad, ha perdido magia, ha perdido intención. ¿Será que ahora para tener un poder mágico de proporciones mayores, habrá que estar pactando con alguna entidad? ¿Habrá que entregar algo a cambio? Yo lo dejo ahí como una duda, porque a mí me parece que debe ser de esa forma para conseguir un poder tan grande. La mayoría de las personas que no obedecen a estas cosas, que lo hacen de manera más independiente, hacen otro tipo de trabajitos más chicos, siempre ligados hacia el bien, que es como lo que Eliphas Levi te habla en sus libros. Él nunca te dice que tienes que hacer las cosas como la magia negra que aparece ahí, o los tratados más oscuros. Él siempre te dice que tienen que estar ahí para que tú los puedas reconocer y tengas que saber más o menos cuando hay algún ritual parecido para que tú puedas escapar de ahí. Pero siempre él está claro en no hacer magia negra, en no hacer cosas que vayan contra la voluntad de las personas y en el de tener el camino de la rectitud en el esoterismo. ¿Hay algo más que te gustaría aportar antes de cerrar este capítulo? Yo creo que sobre la simplicidad de los rituales, creo que es por un tema de que también se han descubierto otras cosas que el ser humano es capaz de hacer. O sea, que no siempre se depende de una lista o una receta para hacer algo, sino que se está quizás descubriendo de la capacidad humana que uno tiene, o sobrehumana, por así decirlo, a través de energías o otras cosas, no lo sé. Pero claro, o sea, él como que te mezcla ambas cosas, te muestra un poquito del mal, te asusta lo que se hacía y lo que se sigue haciendo gracias a el catolicismo, cristianismo, lo que tú quieras. Exactamente. Esta segunda temporada que está empezando de la Orden de Valaquia, en el cual queremos hablar en ciertos capítulos de alguna biografía de algunos personajes que nos parecen interesantes. Me gustaría que dejaran en comentarios o nos escribieran al WhatsApp cuál personaje te interesa que nosotros hablemos en una siguiente versión, contando quizás cosas que no son tan habituales de hablar al respecto, ya que no solo se trata de que vayamos conociendo la biografía, sino que también ir abordando ciertos puntos acerca de la vida de estos personajes. Así que sin más que agregar por ahora al tema de Eliphas Levi, esto fue la Orden de Valaquia. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.